El tema principal del libro de Habacuc consiste en crecer de una fe debilitada a una fe de total confianza en Dios. ¿Qué había pasado en la época de Habacuc? Varios de los profetas y casi todos hablan siempre como voceros de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Jeremías, van a encontrar al profeta que dice así, desde el capítulo 1 casi hasta el final. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, capítulo 2, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, capítulo 3, y vino palabra, y así sigue. Palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Y en este proceso Habacuc es otro profeta que también recibe palabra de Dios. Y en esta mañana Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que su palabra está viniendo nuevamente. No es que no ha venido, es que está presente, pero que se renueva. ¿Y qué es el avivamiento? El avivamiento no es más que un despertar de la iglesia, no del incrédulo, no de los incrédulos, no del que no ha conocido a Dios todavía. Tal vez habla de Dios, congrega en la iglesia, es un buen ayudador, sabe servir, es amable, pero puede ser que no ha nacido de nuevo. El avivamiento es un despertar de la iglesia por obra del Espíritu Santo a una vida de santidad y proclamación del Evangelio de Jesús. Ya está. Vamos a ampliar esto. El avivamiento es un despertar de la iglesia por obra del Espíritu Santo a una vida ¿de qué? Y en el Reino Unido se habla de una frase nueva que ha salido en muchas publicaciones, que se dice Quiet Revival. A ver, tú di en inglés, por favor, porque en mi inglés es medio so-so. Dave. Quiet, ¿no? Quiet Revival. Ya, ¿qué quiere decir? Un avivamiento silencioso. Pregunto, ¿existen los avivamientos silenciosos? Y entonces ha comenzado la polémica teológica, ¿no? Pero ¿quién se inventó eso? ¿Qué le pasó? ¿No? Y lo que quieren decir en esencia es que Dios ha comenzado algo entre los jóvenes de algunas iglesias, no de todas, de algunas, en el Reino Unido, con los jóvenes. Han comenzado a venir a las iglesias sin que nadie les invite. Y esto a mí me anima porque aunque tú no invites, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Él los va a invitar, no solo los va a invitar, sino que los va a traer. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. Pero es más bonito si tú invitas. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén no me convence. Es más bonito si tú invitas. Ese amén está con una oración de 30 segundos. Es más bonito si tú invitas a alguien a que venga a escuchar la palabra de Dios. Ahora sí me están animando a predicar, ¿no? Porque la función de la iglesia es misionera. ¿Y qué quiere decir eso? Proclamar el Evangelio, hablar de Jesús, donde estés, con quien estés, todas las oportunidades que tengas. El Evangelio es Jesucristo y lo que tienes que hacer es presentar no tu vida pasada, no tu testimonio de hace una semana, sino el Evangelio de hace 2000 años donde Jesús fue a la cruz, murió por tus pecados, resucitó por tus pecados, está sentado a la diestra de Dios por tus pecados y viene por segunda vez para darte la seguridad eterna de que Él murió, resucitó y vive para siempre. Amén. ¿Te fascina este Evangelio? ¿Por qué te cuesta vivir el Evangelio de Jesús? Bueno, una respuesta, una de muchas.
es que todavía piensas que tú tienes comprada la vida. Este año en esta iglesia han muerto 4, ¿no? Más o menos, ¿no? 4 o 5. 4. ¿Y cuándo viene el quinto? Dicen, ¿no? Tranquilo, no se preocupen, pero si viene, ¿cuál es el problema? Ustedes están listos, ¿no? Amén. Algunos se ponen serios, ¿no? Acabo de invertir en mi negocio y ¿qué va a suceder? Bueno, le dejas a alguien, pues, ¿no? En Europa se compran muchos perritos y gatitos. Me contaba alguien hace algunos meses que compró 2 gatitos, cada uno $1.500. Así es la cosa. Los cambios vertiginosos. ¿Para qué estás ganando dinero? Es la pregunta. Bueno, un avivamiento es un despertar de la iglesia por obra del Espíritu Santo. Y en esta mañana no saldrás de la misma manera, estoy completamente seguro, porque el Señor te ha traído. ¿Dónde comienza el avivamiento? En la iglesia. En la iglesia. Cristo es dueño de la iglesia. Cristo compró con sangre su iglesia. Yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso Pedro resume este enfoque del Antiguo Testamento y esta comprensión en el Nuevo Testamento para decir: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Con eso tiene que ver el avivamiento. Recordar, entender, volver a despertar, a tener esa comprensión clara de lo que es un avivamiento. Este avivamiento produce movilización a la oración. Aquí ya no estamos hablando de una oración personal. Claro que sí, eso es lo que va a contagiar a otros. Pero aquí estamos hablando de una movilización. Les voy a contar. Hay un amigo de Nigeria, médico, cirujano, dejó su profesión y su ministerio es impulsar la oración. ¿Saben cuál es la meta de él para diciembre? Juntar 200,000 cristianos orando en la Navidad para que la luz de Jesús brille. Y él invierte todos sus recursos y busca amigos con recursos para alquilar el estadio de Wembley cada año. Eso es mucho billete, ¿no? Imagínense si esa es tu visión. Eso es avivamiento. Estás despierto. El avivamiento es un despertar. Pero hay creyentes que están cada domingo en la iglesia, pero están semidormidos. Abran bien los ojitos, ¿no? O no han dormido bien, pero el avivamiento es un despertar espiritual donde Dios te da ganas de hacer cosas grandes para el Señor, como el último día de tu vida. ¿Tú sabes que vas a existir mañana? Miren, yo he aprendido a orar así. Gracias, Señor, porque hoy existo. Poco filosófico, ¿no? Quizás por mi influencia. Pero esa es la verdad. Está conectado a la Biblia. ¿Puedes decir conmigo, gracias, Señor, porque hoy existo? Nos cuesta. Porque hacemos planes para mañana, hacen su agenda, mañana tengo reunión, tengo tal, tengo cual, tengo muchas cosas mañana. Sí, pero, Señor, si tú quieres, dice Santiago, ¿no? Y seguimos avanzando rápidamente. Lo único que puede hacer un creyente para que suceda un avivamiento es humillarse ante Dios. Y para eso Dios nos ha convocado. Señor, derrame en mí un espíritu de humildad nuevamente, así como Jesús se humilló hasta lo sumo. Hace unos días enseñaba a los jóvenes y salió el tema del orgullo. Y trabajamos. Y bueno, la solución es la humildad. Pero la humildad puede ser secular, es decir, diplomática, pero no el espíritu. ¿Saben cuándo uno se da cuenta que es diplomática? No dura, pues, y es con quien te conviene. Pero la humildad del Espíritu Santo es sostenible y es con todos.
Amén. Amén. Avanzamos. El avivamiento produce convicción de pecado. He pecado, abogado tenemos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y comenzamos y seguimos. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Que esa sea tu visión de avivamiento. Y que no lleves culpas falsas del pasado. De modo que si alguno está en Cristo es las cosas viejas. Todo. Entonces, ¿por qué vives del pasado? Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. En la iglesia anglicana, que es cuestionada y criticada por muchos factores hoy en día, pero cada domingo hacen una oración cúltica de todos los miembros, haciendo una oración de confesión de todos los pecados. Y no presumen, sino que afirman, hemos pecado. En la mente, en el corazón y en las acciones. Y entonces viene la exaltación a Cristo. Pero gracias a Cristo que nos da el perdón de todos nuestros pecados por pura gracia. Si empezamos a vivir así, estás comenzando a vivir un avivamiento, un despertar. Dios quiere despertarte en este día. Lo otro es que el avivamiento produce lo que llamo revitalización espiritual. Una vez prediqué cerca de Manchester este tema de la revitalización y después de la reunión alguien se me acerca y me dice, ¿y de dónde te has inventado esa palabra? No, yo no me inventé, le dije, está ahí en los diccionarios, está en todo, anda, míralo. ¿Pero qué es una revitalización? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vuelve a poner en tu corazón una pasión tan grande por las cosas de Dios. Amor. Y te da ganas de servir al Señor. Nadie te pide, nadie te obliga. Ya sabes que está el culto, tú estás antes de la hora, como una expresión de que tú quieres mostrar tu gratitud al Señor por una salvación tan grande. Dios quiere que en este día podamos comprender que la apatía espiritual es lo que nos vuelve religiosos. Y crees que estás bien porque tienes un ministerio, porque sirves, porque a veces ofrendas o siempre ofrendas, pero en realidad eres ya un religioso más. ¿Por qué? Porque no hay fruto. ¿Cuál es el fruto? Una vida de santidad y una vida de hacer discípulos. Hemos sido salvados para hablar de Jesús a otras personas. El avivamiento quita todo disfraz. La apatía la confunde. El avivamiento clarifica el plan de Dios. La apatía la confunde. El avivamiento produce constancia, la apatía produce inconstancia. El avivamiento hace vivir humillado, la apatía me hace soberbio. El avivamiento hace apacible, la apatía me hace conflictivo. El avivamiento manifiesta influencia, la apatía genera vergüenza. El avivamiento concentra a ganar almas, la apatía las desconcentra. El avivamiento revitaliza con poder del cielo, la apatía desvitaliza. Por eso algunos creyentes están en un ministerio 1 año, 2, 3, pues dicen, me voy, ya, me voy. ¿Y por qué? No, porque tengo que hacer otras cositas. El avivamiento fortalece la fe, la apatía la entorpece. El avivamiento ama la santidad, la apatía la desvalora. El avivamiento valora la iglesia, la apatía la ignora. El avivamiento glorifica a Dios,
la apatía, la deshonra. Por eso un avivamiento produce un corazón generoso. George Mueller, un británico, Dios le puso en su corazón, médico, ayudar a los niños pobres de su época. ¿Y saben qué? Llegó a tener 10,000 niños dándoles de comer todos los días. Lo más importante, nunca, dice su biografía, pidió a nadie un centavo, dependía de Dios. Juan Wesley es levantado por Dios para detener una posible guerra civil en el Reino Unido. Se levantaron los mineros, había protesta, habían reclamos, y Dios levantó a Juan Wesley y a su hermano Carlos, que fue el compositor de las canciones que hasta hoy día se cantan. Los jóvenes de 15 y 30 años ya no cantan esos himnos. Para ellos es una nueva historia, ¿no? Pero esas canciones, esos se llaman himnos, tienen una profundidad teológica que hay que recuperar en las canciones que hoy día se cantan. Y luego encontramos que la sociedad del Reino Unido cambió por ese avivamiento. El resultado, el impacto, 90 millones de metodistas en el mundo entero, con todos sus errores y problemas y dificultades. Pero se dedicaron a denunciar el pecado y a pedir perdón a Dios. Prediquen en el Evangelio con ese enfoque. Querido amigo, que Dios te encuentre confesado. Pídele perdón ahora, mientras tienes vida. El Evangelio es lo más maravilloso que podamos haber encontrado. Amén. Y como dice el teólogo Sproul, el Evangelio es Jesús, porque hay muchas definiciones del Evangelio, pero él da la mejor definición bíblica y teológica de qué es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. ¿A quién hay que presentar a la hora de hablar de la salvación? A Jesús. No tu testimonio, que vale en su contexto, sino a Cristo Jesús resucitado. ¿Qué hizo Pedro? Hizo una historia del proceso de la salvación, pero concluyó: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Y esa es una de las razones por qué el Evangelio ha llegado hasta Huancayo, Perú, a 3,250 metros de altura. Porque el Evangelio comenzó a expandirse. Hubo una comprensión del reino de Dios y su justicia, de manera tal que vivían la obra histórica de la muerte de Jesús, vivían la realidad presente de esa resurrección, pero también miraban el futuro como que la única solución es Jesucristo. Una nomás dijo amén: que el pecado es personal y es estructural, es social. En otras palabras, lo que tú pecas me afecta a mí. Eso es el pecado social. Aquí no hay que yo peco y solo y me lo escondo. Aunque lo escondas, trasciende, me afecta. Por eso, ¿quién va a cambiar las estructuras? Nadie puede cambiar. Solo el reino de Dios hará un cambio total al problema del pecado estructural. Sí tenemos que contribuir, sí tenemos que hacer presencia social, sí tenemos que ayudar a los pobres, también a las viudas. Tenemos que forjar una mentalidad para el reino de Dios donde los profesionales hagan lo mejor por causa del reino de Dios. Miren, el movimiento voluntariado de los Estados Unidos consiste en que se fueron a la obra misionera los mejores de las mejores universidades. Dios los trastocó, hubo un avivamiento. ¿Y qué decidieron? Después de terminar la carrera, irse 2 años de misioneros a todas las partes del mundo.
Y por eso la influencia americana en su teología, no solamente en su cultura. Y muchos hemos bebido de eso y hay que estar agradecidos con algunos errores, pero han predicado el Evangelio. Aquí a Huancayo vino un misionero escocés que le predicó el Evangelio a mi padre. Y de ahí salimos nosotros. El misionero escocés no sabe, ya se murió, pero él predicó el Evangelio creyendo que Dios haría una transformación en cada corazón de los Cueva. Amén. Alguien me decía el otro día, qué bonito sería que tu papá y tu mamá, que ya no están, te vean así predicando, ¿no? Dios quiere, está en su corazón, que dejes de amar lo que has conseguido hasta hoy. Porque no puedes amar a dos señores, no se puede. Y lo dijo Jesús, ¿no? Que le dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. Bueno, el problema no es la riqueza, eso ya está claro. El problema no es emprender y tener un buen negocio. La dificultad es que por ahí entra la tentación, ¿no? Cuanto más poder, te vuelves más abierto a depender del poder de Dios. Y esto se llama en filosofía humanismo. ¿Qué eres, humanista o cristiano? ¿O eres al medio, cristiano humanista? Por eso es que no puedes, pues quieres, pero no puedes. Porque necesitas rendir todo tu ser a la cruz de Jesús. Ya estás contento con que eres salvo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida eterna, pero ahora pues sea agradecido y participa del reino de Dios y su justicia. Y comenzamos a terminar ya porque hay que terminar. El avivamiento produce transformación. Otra palabra que se usa para avivamiento es la palabra reforma. Por eso la Iglesia Reformada celebra el 31 de octubre de cada año el Día de la Reforma, porque Martín Lutero, dirigido por el Espíritu Santo, se dio cuenta que había un problema en la interpretación de las Escrituras y en la enseñanza a la Iglesia. Y ahí nace la Iglesia protestante y luego la Iglesia evangélica. Porque se pagaba por pecados adelantados. ¿No será que tú estás en eso todavía? Voy a dar una ofrenda por 10 pecados. Claro, no lo piensas, pero lo haces. Y ese es nuestro gran problema. El poder del pecado nos acompaña hasta el día en que nos entierran. Bueno, algunos los entierran en tierra, ¿no? Otros los entierran en nicho y a otros en una cajita, ¿no? El avivamiento es obra del Espíritu Santo. Estaban en el aposento alto, ya eran verdaderos creyentes, avivados, despiertos, esperando el cumplimiento de lo que Jesús había prometido. Por eso no se movían. Hasta que vino. Y hubo una evidencia externa que puede ser repetible o no, depende de quién te discipula, quién te enseña teología. Yo no tengo problema con eso. Hablaron en lenguas, gloria a Dios los que hablan, y los que no hablan, gloria a Dios también, ¿no? No pasa nada, porque ese no es el punto. El punto es que hubo una manifestación externa que indicaba que realmente había sucedido el cumplimiento de la promesa de Jesús. Ahí está la cosa. A los que les gusta expresiones externas. La gloria de Dios. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el sentido de que tuvieron ese poder investido, fue para predicar el Evangelio. That's it.
No era para hacer más negocios ni tener más amigos. ¿Para qué era? ¿Para qué era? Para predicar el evangelio. Termino así. He oído tu palabra. Dios hablaba directamente en la época de los profetas. Dios escogía sus profetas, sus voceros, y era voz audible. Y la palabra era de bendición o era de juicio mayormente. Por eso dice, oí tu palabra y temí. Ya del temor se habló bastante, pero lo que tenemos que comprender, queridos hermanos, es que cuando Habacuc dice temí, el contexto es que Israel estaba andando mal. Y Habacuc sabía que si Dios hablaba, cuando uno andaba mal, le iba a hacer juicio. Se incluye ahí el tema del poder de Dios para decir esto va a pasar y no hay cambio. Pocos cambios hay en la Biblia sobre la misericordia de Dios donde te extiende la vida. Por lo menos sabemos de uno, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años le extendió? ¿Quién es? Ezequías. Si ustedes ven 10 casos de esos en la Biblia que yo no he leído, por favor me pasan, ¿ya? Me pasan su investigación que le estaré eternamente agradecidos. ¿Qué le dice Dios a Ezequías? Ordena tu casa porque vas a morir. Juicio. Ahora, no toda muerte es juicio, pero así era en el Antiguo Testamento. Ahora nos morimos no de juicio, sino de haber comido mucha pachamanca, ¿no? Eso no es juicio de Dios, pues, ¿no? Eso es que te dedicaste a comer y ya está, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento era bien claro el tema del juicio. Tenía que ver con corte. Y por eso algunos interpretan así su teología en el presente, pues. Y no tienen un temor donde Dios tiene poder, sino un temor de no morir. ¿Cuál es el problema de morir? Ninguno. ¿Cuál es el problema de morir? Lo dicen con pena, ¿no? Sobre todo los que acaban de invertir billetones, pues, en ganar un poco más, ¿no? Claro, ¿cómo interpretas tú para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Bueno, eso es para Pablo, no para mí, ¿no? Eso fue en el pasado, pobre Pablo, ¿no? Porque sufría mucho, ¿no? No. El avivamiento, dice el texto, es una oración esta de Habacuc, que empieza en el capítulo 3, verso 1, la oración de Habacuc. Esta es una oración. Y empieza ahora y dice, oh Jehová, oí tu palabra y temí. Y este es el verso que Dios me dio para componer esta canción que hemos cantado. Tu palabra. Tu palabra, ahí está la clave. La palabra de Dios. Es la palabra que cambia. Jesús en el Nuevo Testamento, antes de ser crucificado, le dice a los discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el tema de quién tiene la verdad es cada vez más ascendente. Cada uno tiene una verdad atomizada, personal. Ya la verdad comunitaria o macro casi no existe.
Y esto entra a la iglesia. Por eso que cada uno opina como quiere, como piensa, como siente y como le parece. Y cuando el líder le dice, por ahí no, ¿qué hace el creyente? Se resiente. Uy, me salió una rima. Entonces no avanza en su fe. La autoridad en el liderazgo es una autoridad delegada y el avivamiento hace que cuidemos, valoremos y apreciemos eso, porque tiene que haber un sistema de orden, ¿no?, en la iglesia, porque Jesús ha venido para reordenar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y ha comenzado ahora con su iglesia, ahora, en el presente, está reordenando todo para su gloria y para que aquí, mientras vivimos, tengamos la bendición de aprender a caminar juntos en armonía, porque ahí es donde Dios envía ¿quién dijo eso? Un premio para la hermana. Así es. Y nos cuesta, ¿no? Por eso que Dios bendiga esta exposición. Yo les invito a ponerse en pie. Que juntos podamos afirmar la bendición de saber que hemos sido salvados para vivir despiertos, avivados en el poder del Espíritu Santo. El avivamiento se ha interpretado históricamente. Pasó en Gales, pasó en Inglaterra, pasó en Estados Unidos, pasó en Azusa. Esos avivamientos no se han repetido, pero el avivamiento cristológico significa que Dios va despertando mi espíritu, mis emociones, mi sentir, mi voluntad, mis deseos para aprender a vivir para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Si tú vienes por primera vez y quieres vivir para la gloria de Dios, entrega tu corazón en esta mañana al Señor. No voy a pedir que todos pasen, pero unos cuantos, como signo y símbolo que aceptamos esta palabra para toda la iglesia. Y oramos juntos. Todos levanten su mano y oramos así. Padre Santo, en este día he oído tu palabra y tengo temor de ti. Oh Jehová, aviva tu obra en este tiempo, Señor. Haz conocer tu poder, haz conocer tu voluntad. Y en medio de tu ira, Señor, en contra del pecado, acuérdate de tu misericordia. Toma mi vida en esta mañana. Renuevo mi pacto contigo. Te voy a servir como el último día de mi vida, porque mañana te pertenece a ti. Solo tú sabes lo que va a pasar, pero voy a vivir confiado, agradecido, contento de que me has transformado y me has hecho una nueva creación. Señor, te pido que me des la gracia para discipular al menos 3 personas, que comience esta semana, que ore, que busque, que piense, que ayune, que te clame, que invite a alguien a mi casa para orar juntos, para que yo pueda discipular a alguien. En el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ustedes, Padre, en esta mañana. Te damos la honra y la gloria. Gracias porque tú has hablado. Tu palabra tiene poder. Tu palabra nos cambia, tu palabra nos renueva, tu palabra nos transforma, Señor. Y hay algunos aquí que han venido casi a última hora, Señor, por cualquiera sea su situación o su realidad. Pero en esta mañana toda la iglesia les bendice porque han llegado. Tú conoces su corazón. Tú conoces sus circunstancias, pero que no vivan de circunstancias, Señor, sino llenos de la gloria de Dios. El Evangelio es Jesús.
que puedan predicar a Jesucristo, Señor. Abre sus labios, toma sus corazones. Señor, bendice la ciudad de Huancayo. Bendecimos esta ciudad para tu gloria, Señor. Bendecimos cada iglesia representada. Bendecimos, Señor, a cada uno de los líderes, pastores, amigos que han venido para escuchar tu palabra. Que se vayan renovados en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ¿cuántos han dicho, Señor, oí tu palabra y temí? Y Señor, tu respuesta no ha llegado, pero por amor a tu nombre, tu misericordia se extienda y les respondan solamente para que sepan que tú les amas con amor eterno.